a Aprendemanía. Sobre los divisores, aquí os dejo un vídeo donde os explico bien el concepto. Hola, bienvenidos a Aprendemanía. Hoy vamos a hablar de los puntos críticos de una función. Mirad, primera idea importante, ¿qué son puntos críticos? O también llamados puntos singulares, ¿vale? Lo vais a encontrar en los libros como puntos críticos o puntos singulares. Mirad, son puntos, esto es importante, donde la derivada primera es cero, ¿vale? Para encontrar los puntos críticos, los puntos singulares, vamos a buscar donde la derivada primera es cero. Eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de puntos críticos tenemos? Pues mirad, vamos a ver, teniendo en cuenta que la derivada primera tiene que ser cero, nos podemos encontrar tres tipos de puntos críticos. Máximos, ¿vale? Puede ser un máximo de la función, es decir, son puntos, pues, estos puntos de aquí, que son máximos relativos, o sea, digamos, a la izquierda del punto la función crece y a la derecha del punto la función decrece, ¿vale? Mirad, la condición para ser un máximo es que la derivada segunda sea menor que cero, ¿vale? Es decir, que por un lado tenemos que tener la derivada primera igual a cero y después, por otro lado, tenemos que tener esto de aquí, que la derivada segunda sea menor que cero. Si en ese punto la derivada segunda es menor que cero, es que es un máximo, ¿vale? Tiene que ser aquí, en ese punto, ¿vale? O sea, en esta X. Vale, el segundo tipo de punto crítico que vamos a ver es los mínimos, ¿vale? Entonces, un mínimo es un punto que hace esto de así, ¿vale? Es un punto mínimo. A la izquierda la función decrece y a la derecha del punto mínimo, pues la función crece, ¿vale? La condición tiene que ser que la derivada segunda sea mayor que cero. Fijaos que para aprenderos esto hay que saber que es justo al contrario, el máximo menor que cero y mínimo mayor que cero, ¿vale? En estos casos será un mínimo. Y luego tenemos otro tipo de punto, que son los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión es cuando cambia la curvatura de la función. Veis que hasta aquí, ¿vale? La función hace esta forma, y a partir de aquí digamos que hace la forma contraria, ¿vale? Pues este punto, este cambio, ¿vale? Es un punto de inflexión, ese punto de ahí. Bueno, si la derivada segunda es cero y la derivada tercera es distinto de cero, entonces diremos que es un punto de inflexión, ¿de acuerdo? ¿Por qué la derivada primera tiene que ser cero? Porque mirad, a ver, bueno, teniendo esto claro, ahora vamos a aclarar esto, vamos a ver. ¿Por qué la derivada primera tiene que ser cero en este tipo de puntos? Bueno, porque, vamos a ver, si tenemos una función que hace así, ¿vale? Y yo quiero sacar la derivada en este punto, sabemos que la derivada es la derivada en un punto es la pendiente de esta recta, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo voy sacando, digamos, pendientes aquí? En este punto sería esta, en este punto sería esta, en este punto sería esta. En los puntos máximos y mínimos, la tangente es esta, ¿vale? Y en este pasa lo mismo, ¿vale? Bueno, pues, claro, esta recta, ¿qué ángulo forma con el eje X? 0 grados, y la tangente de 0 es 0. O sea, que la derivada en estos puntos, tanto en estos como en estos, tiene que ser 0, ¿vale? Esa va a ser la primera condición que vamos a tener que cumplir. Y después veremos si la derivada segunda es menor que 0 o la derivada segunda es mayor que 0. Vamos a distinguir entre máximos y mínimos de otra manera, ¿vale? De otra forma. Y es teniendo en cuenta este resultado de aquí. Resulta que, claro, cuando yo tengo, imaginad que tengo un punto, ¿vale? Y la función resulta que, bueno, yo sé que esto es un máximo o un mínimo, no sé qué es, pero resulta que la función crece por aquí y decrece por aquí. Claro, entonces la función no tiene más remedio que hacer aquí un máximo. El caso contrario sería si la función decreciera, a ver, este es el punto, ¿vale? Y el caso contrario sería que la función decreciera por aquí y creciera por aquí. En ese caso, esto sería, ¿vale?, un mínimo. Bueno, vamos a poder distinguir cuándo la función decrece y cuándo la función crece. Y va a ser mirando el signo de la primera derivada, ¿vale? Si la derivada primera es positiva en cualquier punto, por ejemplo por aquí, en este X, ¿vale? En este X, la derivada primera va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la función está creciendo, ¿vale? Y en cualquier punto de aquí,
en cualquier x de aquí, la derivada primera va a ser negativa porque está decreciendo. ¿De acuerdo? Entonces, si la derivada primera es mayor que 0, la función crece. Si la derivada primera es menor que 0, la función decrece. ¿Vale? Entonces, si digamos que va a haber otra manera de ver si es un máximo o un mínimo, viendo lo que pasa a la izquierda y viendo lo que pasa a la derecha. Si a la izquierda decrece y a la derecha decrece de este punto crítico, ¿vale? Aquí sabemos que la derivada, como siempre, la primera es 0, ¿vale? Y aquí la derivada a la izquierda de este punto resulta que es menor que 0 y la derivada primera aquí a la derecha es mayor que 0, pues hombre, si aquí decrece y aquí crece, y aquí sabemos que es 0, pues eso será un mínimo. En el otro caso pasará lo mismo. Aquí la derivada primera en cualquier punto de este lado del máximo será mayor que 0 y aquí la derivada primera será menor que 0. Si tenemos esta situación, primero mayor que 0, luego menor que 0, sabremos que esto es un máximo, sin necesidad de mirar la derivada segunda. Es como que tenemos dos formas distintas de calcularlo, ¿vale? Primero está claro, la derivada primera tiene que ser 0 y ahí pillamos los candidatos, este y este. Y después tenemos dos opciones. O en estos puntos calculamos la derivada segunda, y si nos da negativa, máximo, y si nos da positiva, mínimo, ¿vale? O bien no hacemos esto, ¿vale? Y nos ponemos a hacer esto de aquí, es decir, calculamos aquí la derivada primera que será mayor que 0, aquí la derivada primera que será menor que 0, y entonces deduciremos que este de aquí, porque en este de aquí la derivada es 0, será un máximo. Y luego hacemos lo mismo, aquí la derivada es menor que 0 y aquí la derivada nos sale mayor que 0, pues sabemos que en este punto hay un mínimo, porque primero decrece y luego crece, ¿vale? Podemos saber cuándo una función decrece y cuándo crece, con este resultado de aquí, ¿vale? O sea que o nos vamos a fijar en la derivada segunda o nos vamos a fijar en la derivada primera y ver si la función crece o decrece para calcular máximos y mínimos, ¿vale? Esto lo mejor que podemos hacer es hacer un par de ejemplos para que lo veáis. Vamos con el primero. En el primer ejemplo nos toca calcular lo siguiente. Calcular máximos y mínimos e intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta curva. ¿De acuerdo? Vale, lo vamos a hacer de las dos formas que hemos dicho antes. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, tener en cuenta que la función de la que estamos hablando es esa de ahí. X al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 2. Vale, lo primero que vamos a hacer es la derivada primera. La derivada primera de esta función es 3x al cuadrado menos 12x más 9. ¿Vale? Entonces, para calcular los puntos críticos o puntos singulares, lo primero que tenemos que hacer siempre es igualar la primera derivada a 0. Es decir, esta derivada que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a igualarla a 0. Es decir, 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Bueno, simplificamos un poquito esto. X al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. ¿De acuerdo? Hay que hacer esa ecuación de ahí. Bueno, pues esa ecuación de ahí no la voy a hacer porque ya la hice antes y es x igual a 1 y x igual a 3. La podéis hacer por Ruffini, por una ecuación de segundo grado, como queráis, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos que en 1 y en 3 hay un máximo o un mínimo, ¿vale? En 1 hay un máximo o un mínimo y en 3 hay un máximo o un mínimo. Vale, la primera forma en la que vamos a calcular si estos son máximos o mínimos va a ser a través de la segunda derivada, ¿vale? Entonces calculamos la segunda derivada. F segunda de x es, vamos a ver, la primera era esta, así que son 6x menos 12, ¿vale? Esa sería la segunda derivada. Bueno, entonces ahora tenemos que estudiar el caso de x igual a 1, ¿vale? Y el caso de x igual a 3. ¿De acuerdo? Para eso hacemos la derivada segunda en esos puntos. F segunda en 1 y f segunda en 3. Vale. F segunda en 1. Pues, a ver, f segunda es esta, ¿vale? Pues sería 6 por 1 menos 12, ¿vale? Es hacer la cuenta, es sustituir por 1 aquí, 6 por 1 menos 12. 6 por 1 6 menos 12 menos 6. Esto es menor que 0, ¿vale? Luego estamos hablando de que x igual a 1, como ha dado menor que 0, esto sería un máximo, ¿vale? Luego x igual a 1 nos daría un máximo.
Vale, en x igual a 3 sería 6 por 3 menos 12, ¿vale? 6 por 3, 18, 18 menos 12, pues 6, que es mayor que 0. Luego este de aquí sería un mínimo. Ya sabemos que x igual a 1 es un máximo y x igual a 3 es un mínimo, ¿vale? Eso sería calcular los máximos y los mínimos por este método. Es decir, hacemos la primera derivada, ¿vale? La igualamos a 0, eso es lo primero, para ver los candidatos a máximos y mínimos. Vale, nos da 1 y 3. Luego hacemos la derivada segunda. ¿Qué ocurre? Que a veces esta derivada segunda es bastante complicada de hacer, ¿vale? En estas funciones que son polinómicas, digamos que esto es lo más fácil, ¿vale? Hacer la derivada segunda es muy rápido, muy fácil, y además sustituir los números también es muy rápido, muy fácil. Luego la mejor forma de calcular máximos y mínimos sería esta. Lo que ocurre es que en determinadas funciones no son simplemente polinomios, sino que hay fracciones, hay cosas más complicadas y nos conviene más, digamos, el segundo método que vamos a ver ahora. Bueno, termino con este entonces. Nada, ya está terminado. X igual a 1 es un máximo, x igual a 3 es un mínimo, ¿vale? Luego hacemos el dibujo. ¿Cómo sería de la segunda forma? Vale, pues de la segunda forma tendríamos, mirad, habíamos comprobado que en 1 y en 3 tenemos un máximo o tenemos un mínimo. Vale, entonces lo que habría que hacer sería sustituir un valor que estuviera en esta región, en esta y ver cómo es la función, porque decíamos que si la derivada primera era mayor que 0, la función era creciente. Y si la derivada primera era menor que 0, la función era decreciente. ¿Vale? Pues en eso nos vamos a basar. Un valor que esté por aquí, pues el 0, por ejemplo. X igual a 0 está por aquí. Probamos 1 antes del 1, ¿vale? Tiene que ser cercano al 1, pero bueno, en este caso de las funciones polinómicas no es necesario, aunque sea menor que 1 es suficiente. Vale, y hacemos aquí f' en 0. Recordad que f' la tenemos aquí, ¿vale? Entonces sería 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 9. Esto nos da 9, que es mayor que 0, ¿vale? El 9 es mayor que 0. Por tanto, como la derivada es mayor que 0, en esta región de aquí la función crece, ¿vale? Vamos con esta de aquí. Pues por ejemplo, x igual a 2, ¿vale? f' en 2 sería 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Vale, esto nos da menos 3, a ver, sería 4 por 3, 12, menos 24 es menos 12 más 9, menos 3, vale. Menos 3 es menor que 0. Vale, como la derivada es menor que 0, digamos que en esta región de aquí, donde está el 2, la función decrece. Y vamos con la otra. Por ejemplo, para 4. X igual a 4. Bueno, pues f' en 4. Fijaos que en este método no estoy utilizando para nada la derivada segunda, ¿vale? Porque a veces la derivada segunda, pues da problemas. En este caso, no me hace falta la derivada segunda, y esa es la gran ventaja de este método, ¿vale? Vale, f' en 4 sería 3 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 9. Vale, esto nos da 9. 9 que es mayor que 0. Luego aquí la función sería... a ver, un momento... Sí, la función sería creciente, eso está todo bien. Vale. En ese lado sería decreciente. Entonces, vale, y ya teniendo estas cuentas es cuando deducimos qué es lo que está pasando aquí. En el 1 sabemos que hay un máximo o un mínimo, o sea, que sabemos que hace así o así. Vale, pero si la función crece hasta el 1 y después decrece, quiere decir que en el 1 tenemos un máximo, y eso es lo que vamos a decir. En x1 hay un máximo, o es un máximo, ¿vale? Más que hay un máximo, sería es un máximo. ¿Vale? Hay un máximo ahí. Vale, y en el 3, la función a la izquierda del 3 decrece y a la derecha del 3 crece. Luego, en x igual a 3 es un mínimo. Fijaos, efectivamente tenemos el mismo resultado, ¿vale?, que teníamos antes,
¿vale? X igual a 1 es un máximo y X igual a 3 es un mínimo, porque si no tuviéramos un nuevo resultado, si saliera distinto, pues mal íbamos a andar, ¿verdad? Vale, bueno, pues ya está. Método con segunda derivada, más rápido para polinomios, desde luego, más fácil. Pero la gran ventaja de esta es que no tenemos que utilizar la segunda derivada, ¿vale? Y eso a veces es un problema. Entonces, no tener que usar es una ventaja. Otra cosa que nos pide el ejercicio es intervalo de crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Pero eso ya lo podemos decir. A ver, esta función, al ser polinómica, es fácil saber lo que pasa en el infinito. Para menos infinito, el límite cuando x tiende a menos infinito de esto es menos infinito, o sea que esto va a ir para allá. Y cuando la x tiende a más infinito, cuando se hace muy grande, tiende a más infinito. O sea que más o menos, digamos que el dibujo de la función va a ser algo parecido a eso. Habría que calcular más cosas, ¿vale? Pero va a ser algo parecido a eso. ¿Qué quiere decir? Que de menos infinito a 1 y crece, ¿vale? ¿Pero dónde crece más? De 3 a más infinito. Bueno, pues en este intervalo f es creciente. Y eso sería dar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿vale? De menos infinito al 1 y del 3 al más infinito la función es creciente. Y luego del 1 al 3, f es decreciente. Y ahí daríamos toda la respuesta que nos está pidiendo el ejercicio, ¿vale? Dos métodos distintos. Uno, en el primero utilizamos la derivada segunda, ¿vale? Simplemente nos aprendemos que cuando la derivada segunda es menor que 0 es un máximo y cuando la derivada segunda en ese punto es mayor que 0 es un mínimo y ya está, ¿vale? O nos aprendemos, bueno, no nos hace falta hacer la derivada segunda, así es el segundo método, pero nos tenemos que aprender el resultado de aquí. F' mayor que 0 creciente, F' menor que 0 decreciente. Calculamos la derivada primera, sabemos que es en 1 y en 3, pues hay máximos o mínimos, ¿vale? Y después calculamos cómo se comporta la función a la izquierda del 1, a la derecha del 1, a la izquierda del 3 y a la derecha del 3. ¿De acuerdo? Vale, pues esta sería la respuesta al primer ejemplo. Vamos a por el segundo. En este ejercicio lo que nos piden es lo mismo que en el anterior. Calcular máximos y mínimos e intervalos de crecimiento y decrecimiento de la curva y igual a 3x elevado a 4 más 4x al cubo menos 36x al cuadrado más 100. Vale, vamos a volver a hacerlo de los dos métodos, con los dos métodos, ¿vale? Como siempre, lo primero, tenemos que calcular cuáles son aquí los puntos críticos, ¿vale? Entonces, supongamos que la función, en este caso, ¿vale? Es esta, en la que nos han dado 3x elevado a 4 más 4x elevado a 3 menos 36x elevado a 2 más 100. Vale, lo primero que tenemos que calcular siempre es la derivada primera. Vale, vamos allá. F' de x igual a 12x al cubo más 12x al cuadrado menos 72x. Esa sería la derivada primera. Vale, pues tenemos que hacer derivada primera igual a 0. Esto es una ecuación, ¿vale? Entonces sería 12x al cubo más 12x al cuadrado menos 72x igual a 0. Vale, podemos sacar factor común. Sería x por 12x cuadrado más 12x menos 72 igual a 0. De aquí sacamos la primera raíz, que es x igual a 0, que aquí habrá un máximo y un mínimo. Y esta ecuación, ¿vale? Que sería 12x cuadrado más 12x menos 72. Pero la podemos simplificar, ¿vale? Entonces lo podemos dividir todo por 12 y quedaría x al cuadrado más x menos 6 igual a 0. De aquí sacamos las raíces 2 y menos 3. 2 y menos 3. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos los posibles máximos o mínimos o puntos de inflexión. Bueno, vamos a ver lo que es. Pero en el primer, digamos, en el primer método vamos a utilizar la derivada segunda, ¿vale? Como es un polinomio, es sencillita. La derivada segunda sería 36x al cuadrado, ¿vale? Estoy derivando la derivada primera. 36x al cuadrado más 24x. Más 24x. Vale. Podemos hacer todo esto, o sea, podemos probar cada uno de los valores, a ver si me sale un máximo
o un mínimo, ¿vale? Pues sustituyendo. Sería f segunda en 0, en 2 y en menos 3, ¿vale? Bueno, pues f segunda en 0, a ver. Me falta esta, ¿vale? Menos 72, ya decía yo. Vale, al hacer la derivada faltaba este término de aquí, sería 36x cuadrado más 24x menos 72. Vale, f en 0 sería 36 por 0 al cuadrado más 24 por 0 menos 72. Evidentemente esto da negativo, da menos 72, luego es un máximo. ¿Vale? En x igual a 0 hay un máximo. Vale, f segunda en 2, 36 por 2 al cuadrado más 24 por 2 menos 72. Vale, esto va a dar... en 2 me va a dar, lo tengo aquí, 120, ¿vale? 120. O sea que va a ser mayor que 0, luego aquí va a haber un mínimo. Vale, y f menos 3, pues igual, 36 por menos 3 al cuadrado más 24 por menos 3 menos 72. Y esto en menos 3 da 180. 180, que es mayor que 0, un máximo. Un mínimo. ¿Vale? Acordaos que cuando da mayor que 0 es un mínimo, cuando da menor que 0 es un máximo. Es como que me lo aprendo al revés, ¿vale? Menor que 0 es un máximo y mayor que 0 es un mínimo. Vale, pues muy bien. Esta sería la primera forma. Vale, entonces, si yo ordeno aquí las raíces estas que me han salido menos 3, 0 y 2, ¿vale? Entonces primero va el menos 3, luego el 0 y luego el 2. Según este resultado, yo sé que en el 0 hay un máximo, ¿vale? O sea que hay un máximo así. En el 2 hay un mínimo, o sea, así. Y en el menos 3 hay un mínimo. Vamos a ver si esto nos coincide con la segunda forma de actuar que tenemos, ¿vale? Fijaos que es lógico, ¿vale? Que sería una función que haría así, y ya está, ¿vale? Además, cuando x tiende a más infinito, esto tiende a más infinito, veis que sería esta rama que tiraría para aquí arriba, y cuando tiende a menos infinito, también tiende a más infinito, que sería esta rama que vendría por aquí, ¿vale? Bueno, en este segundo método no nos hace falta la segunda derivada, sino que tenemos que mirar el signo de la primera derivada. Vale, por ejemplo, si tenemos que hacer la primera derivada y la hacemos en un número que esté por aquí, podemos hacerla en menos 4, por ejemplo, para x igual a menos 4. Se trata de mirar un número que esté en esta región. Vale, pues f' en menos 4, si hacéis los cálculos, ¿vale? Bueno, ahora ya habría que sustituir aquí, ¿vale? O sea que sería 12 por menos 4 elevado a 3 más 12 por menos 4 elevado a 2 menos 72 por menos 4, ¿vale? Esto, a ver, esto saldría menor que 0, ¿vale? Menor que 0. Hacéis la cuenta y sale menor que 0. Si hacéis, por ejemplo, aquí un valor, imaginad que hacéis el 1, ¿vale? Habría que hacer f' en 1. Comprobaréis que esto sale mayor que 0. A ver, menor que 0 aquí sería así. Y sería decreciente la función. Mayor que 0 entre menos 3 y... aquí sería menos 1, por ejemplo, ¿vale? Tiene que estar entre menos 3 y 0, ¿vale? Entonces aquí saldría positivo. Entre el 0 y el 2, pues tenemos el 1, ¿vale? f', esto es un menos, ¿vale? Menos 1. Y aquí sí, f' en 1, aquí me saldría menor que 0, ¿vale? Que sería así. Y luego, si tengo que, digamos que tendría que hacer las cuentas para x igual a un número que esté por aquí, por ejemplo el 3, ¿vale? f' en 3 y este me saldría mayor que 0, ¿vale? Esto lo sé porque digamos que ya sé el resultado, ¿vale? Pero si no, habría que hacer las cuentas y habría que comprobar que efectivamente los resultados que están dando son estos de aquí, ¿de acuerdo? Vale, luego esta zona hace así. Vale, si tuviéramos solamente estas cuentas y no hubiéramos hecho estas, entonces digamos que aquí ya sí que se ve claramente cómo está funcionando la función y que de aquí a aquí, por ejemplo, hay un mínimo porque decrece a la izquierda y crece a la derecha.
Pasa lo mismo aquí, crece y decrece, y entonces en el 0 hay un máximo, y decrece y crece, y en el menos 3 hay un mínimo. Lo último que nos queda entonces es sacar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Pero eso ya los tenemos. Por ejemplo, de menos infinito a menos 3, decrece. ¿Dónde decrece más? De 0 a 2. Pues unión de 0 a 2. Aquí es decreciente. ¿Vale? Y después crece de menos 3 a 0, como estoy diciendo aquí, de menos 3 a 0, unión, y luego de 2 a más infinito. Y esos serían los intervalos que habría que dar, ¿vale? Aquí es creciente, los intervalos que habría que dar de crecimiento y decrecimiento. Y con esto estaría todo, ¿vale? Simplemente, repasamos muy rápido. Método de derivada segunda. Primero, o sea, esto de aquí es, digamos, común a los dos métodos, ¿vale? Esto de aquí lo tengo que hacer siempre, porque ahí voy a encontrar, digamos, los candidatos a ser máximos, mínimos o puntos de inflexión, ¿vale? Ya tengo los candidatos 0, 2 y menos 3, ¿vale? Pues ahora lo que hago es calcular la derivada segunda, que es derivar la derivada, ¿vale? Y mirar los signos. Si es menor que 0 es un máximo, si es mayor que 0 es un mínimo. Y ya estaría terminado, ¿vale? Una vez que hacemos esto, hacemos el dibujito, podemos sacar pues, cuándo crece y cuándo decrece la función. Esto con la derivada segunda. Si no queremos usar la derivada segunda, y a veces no vamos a querer usarla, simplemente primero hacemos lo mismo, sacamos menos 3, 0 y 2, ¿vale? Lo ponemos así, y entonces ya probamos un numerito en esta región, otro en esta, otro en esta, y comprobamos el signo de la derivada primera. ¿Qué es negativa? Decreciente. ¿Qué es positiva? Creciente, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí del 1, pues sería esta región de aquí, como ha salido negativa, pues ponemos una flechita para abajo para que nos lo indique. De esta manera ya notamos una idea, tenemos una idea de qué está pasando aquí, qué está pasando aquí y qué está pasando aquí. Podemos sacar máximos y mínimos simplemente viendo cuándo la función decrece y cuándo crece, ¿vale? Porque si decrece a la izquierda y crece a la derecha, por ejemplo, pues sabemos que es un mínimo. De ahí sacamos, de aquí, evidentemente, cuando ya tenemos todo esto de aquí, ¿vale? Habría que poner el resultado, es decir, bueno, sabemos que en x igual a menos 3 hay un mínimo, sabemos que en x igual a 0 hay un máximo, y sabemos que en x igual a 2 hay un mínimo, ¿vale? Recordemos que x igual a menos 3, pero si nos pidieran el punto en el que es mínimo, tendríamos que decir, bueno, pues en el menos 3, ¿vale? Algo. Por ejemplo, este máximo es en x igual a 0, ¿vale? Pero en realidad el punto es un punto. Al ser un punto tiene dos coordenadas, 0 y la x. ¿Y cuál sería la y? Pues pasarlo por la función, por la primera función, por la del enunciado, ¿vale? Entonces 0 aquí, sustituir 0 aquí y daría 100. f de 0 es 100, luego sería el punto 0, 100. Es el punto donde habría un máximo. A veces lo podemos dar así la solución, a veces nos piden el punto completo. Bueno, eso ya es un poco como nos da el ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto cerramos el tema de máximos, mínimos, puntos críticos, puntos singulares, ¿vale? Y intervalos de crecimiento y decrecimiento. Muy bien, pues nada, como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en aprendemanía.es.